Una de las consecuencias bastante importantes del teorema de Cauchy es lo siguiente, lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, nosotros tenemos nuestra función f de z, la cual vamos a decir que es analítica. ¿Está bien? Este f de z es analítica en la región simplemente conexa G. Entonces, vamos nosotros a fijar en esta región un punto. A ver, aquí voy a graficarlo, esto es simplemente, esto es G. Y vamos a fijar un punto acá. ¿Está bien? Un punto Z sub 0. Ahora, vamos nosotros entonces a tener la siguiente integral. La integral desde Z sub 0 hasta Z f de, a ver, aquí voy a poner a ver, no me gusta ese símbolo, voy a poner f de lambda de lambda. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser la integral por alguna curva que se encuentra totalmente dentro de G y nos está uniendo a este Z sub 0, digamos que está por acá, nos lo está uniendo con otro punto Z que está acá. Entonces nosotros vamos a tener por alguna curva, ¿está bien? No sabemos cómo va la curva, pero es alguna curva que se encuentra totalmente dentro, ¿está bien? Que se encuentra totalmente dentro. Este lambda viene a ser, digamos, el parámetro con respecto a lo cual estamos integrando. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, según el teorema de Cauchy, esto no depende de la curva por la cual integramos. ¿Está bien? No depende de la curva por la cual integramos. ¿Por qué no depende de la curva por la cual integramos? Porque si yo dibujo otra curva y digo de que esta está yendo en este sentido y esto está yendo en este sentido, la integral total por esta curva es 0, sin importar cuál es el valor de las curvas, ¿está claro? Entonces, si yo trazo otra curva por acá, también la integral aquí y así es 0. Por lo tanto, esta integral no depende de la curva que yo elija. ¿Eso está claro? Sí, profesor. Entonces, si no depende de la curva que yo elija, solo va a depender de que Z sub 0 es un punto fijo. ¿Está bien? Entonces, no es algo que varíe, solo va a depender de este punto. Entonces, esto va a ser una función solamente de Z. ¿Eso está entendido? Entonces aquí venimos con un teorema. Este es el cuarto, el día de hoy. Sea de que f de z es función definida, o sea que la conocemos, ¿no? Y continua en una región simplemente conexa G. Y su integral
sí, la integral de esta función por cualquier contorno cerrado, vamos a decir que se llama gamma, que se encuentra totalmente en la región gamma, es igual a 0. Miren, jóvenes, nosotros estamos diciendo que esta es una función definida, no estamos diciendo que es analítica. Sin embargo, podemos deducir de que es analítica porque su integral por cualquier contorno cerrado es 0. ¿Está bien? Y entonces, ahí viene lo siguiente. Entonces, la función phi de z, que es igual a la integral de z sub 0, z, f de lambda de lambda, y esto con z sub 0 y z que pertenecen a la región, esta función phi mayúscula es analítica. En G. Y nosotros vamos a tener adicionalmente que, algo que es evidente, la derivada de phi' de z es igual a f de z. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está claro, jóvenes? No vamos a demostrarlo. Sale utilizando las definiciones de la integral y la derivada. Es simplemente un poquito operativo. Pero nosotros entonces tenemos de que esta función f de z, que ha sido definida de esta manera, es una función analítica. ¿Está bien? Esta función f de z tiene función continua en todos los puntos. Esto implica que tiene función continua en todos los puntos. Y en consecuencia es analítica. ¿Está claro? Es analítica. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. En primer lugar, el conjunto de todas las primitivas de la función f de z se denomina integral indefinida de la función f de z. ¿Está claro? F de z. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las primitivas? Estas funciones phi de z, y va a tener diferentes funciones phi de z asociadas justamente con los diferentes caminos, pero el valor de esto siempre va a ser lo mismo. ¿Está bien? Entonces la diferencia va a ser un valor constante. Entonces eso es lo que nosotros tenemos como primitiva. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. De manera análoga
al cálculo con los números reales, nosotros vamos a tener que la integral desde un z1 hasta un z2 de f de z de dz es igual a f de z2 menos f de z1, donde aquí nosotros tenemos de que este f de z es cualquier primitiva de nuestra función f de z. Jóvenes, esto no es difícil de demostrar con lo que hemos visto, integral de z1 hasta z2, f de z de dz es igual a integral desde z sub 0 hasta z2, f de z de dz menos integral desde z sub 0, z1, f de z de dz, y esto justamente nos da el f de z2 y el f de z1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, si no hay preguntas, ahí podemos quedar, y ya la próxima clase estaríamos nosotros viendo algunos ejemplos de cálculo. Bueno, nos falta todavía una integral más y estaríamos viendo algunos ejemplos de cálculo que nos permitirían a nosotros entender un poco mejor este tema. ¿Correcto?